Abra su Biblia en Juan capítulo 16. En un momento empezaremos a leer desde el versículo 7. Este mensaje se titula Cuando el Espíritu habla. Hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela, cosas que nunca las resolverá intelectualmente, cosas que nunca las conocerá, hasta que usted deje su orgullo intelectual en el polvo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de estas tres extraordinarias verdades. Amigos, la verdad es muy importante. Conocemos a personas que son cobardes y tienen miedo de la verdad. Otras personas son ociosas y aceptan medias verdades. Otras son arrogantes y creen que lo saben toda la verdad. Oro que usted tenga la humildad y le pida a Dios, el Espíritu Santo, que le haga conocer la verdad. Bien, estudiemos estas tres tremendas verdades, comenzando en el versículo 7. Aquí Jesús está hablando de su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora la palabra consolador es la palabra que significa paracleto, defensor o abogado. Alguien que está a su lado y cuida de usted. Jesús dice: me voy a ir al cielo, pero les enviaré el Espíritu Santo. Ahora notemos el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Estas son las tres cosas que usted nunca entenderá si no fuera por el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Me dirán: bueno, Pastor Adrián, eso parece sencillo. Espere y escúcheme. Jesús describe de lo que está hablando en el versículo 9 y 10. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Deseo que aprendamos estas tres cosas hoy. Oro para que Dios me dé la mente y el lenguaje de Cristo. Oro para que Dios abra su corazón. Oro para que el Santo Espíritu de Dios le hable hoy y le ayude a entender estas cosas, porque yo solo puedo enunciar palabras, pero únicamente el Espíritu Santo de Dios puede escribirlas en su corazón. ¿Cuáles son estas tres maravillosas verdades que aprenderá cuando el Espíritu Santo le hable? Número 1, es la verdad acerca del problema básico del pecador. La verdad acerca del problema básico del pecador. ¿Cuál es el problema básico del pecador? De nuevo, el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el problema básico del hombre? Bien, en primer lugar, un hombre es pecador por lo que es. Nace pecador. Anote en su margen Efesios 2, versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, viene al mundo con una naturaleza de pecado, por lo tanto, a menos que haya un cambio, está perdido, porque tiene una naturaleza propensa al pecado. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piense, amigo, en las cosas que ha hecho, pero todas ellas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre no es que él es un pecador por lo que es. El problema básico del hombre no es que es un pecador por lo que ha hecho. El problema básico del hombre es que es un pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle a Dios la gloria. El hombre es pecador, de acuerdo al versículo 9, por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. Jesús dijo que cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Se dirá: bueno, ese no es un gran pecado. Amigo, es el gran pecado. Es el pecado padre, el pecado madre, es el pecado de pecados. El mayor pecado es no creer. Ahora, me dirá: pero eso no es tan malo. El asesinato es peor que eso. La violación es peor que eso. Dios dice que la incredulidad es el peor pecado. Y podrá refutar: no estoy de acuerdo, no espero que esté, a menos que el Espíritu Santo de Dios se lo enseñe. Cuando el Espíritu Santo de Dios le enseñe,
usted entenderá que el Espíritu Santo viene a ayudarle a comprender por qué no creer es el gran pecado. Pareciera no ser tan grande, más digamos que aquí existe una montaña de basura. Y junto a esta está una cucharadita de un veneno mortal. Ahora, la basura es más grande, pero la cucharadita es veneno mortal. El pecado más grande es la incredulidad. Este corona a todos. Es la prueba de la maldad del hombre y es el pecado que lo condenará para siempre. La incredulidad. Y si aún dicen no estoy de acuerdo, piense conmigo por un momento. Oro que el Espíritu Santo de Dios le enseñe mientras hablo, que usted puede entender lo que es este gran pecado y por el que pagará el mayor precio. De hecho, este gran pecado no es cometido frecuentemente en una casa de prostitución, no se comete en los bares, se lo comete en las iglesias donde el evangelio es predicado. Alguien dirá, bien, sí, debo admitirlo, he mentido. Sí, he copiado respuestas en el colegio. A veces he perdido mi temperamento o he leído revistas pornográficas. Pero, pastor, ¿me está diciendo que Dios me enviará al infierno por siempre, jamás? Amén. ¿Solo por eso? Quiero decir, eso sería como condenar a un hombre a cadena perpetua solo porque robó un pedazo de pan. El castigo no está de acuerdo a la falta. Después de todo, no es Dios justo. Amigo, este es el punto. Dios no dejará que usted vaya al infierno porque robó un pedazo de pan, sino porque apuntó hacia él el revólver de la incredulidad y apretó el gatillo. ¿Qué es la incredulidad? Es maldad, consumada maldad. Incredulidad es el rechazar al Dios Todopoderoso. Es decirle a Dios, Dios, tú sigue por tu camino, yo seguiré el mío. Es mi vida, no te la confiaré, no te la daré, me pertenezco a mí mismo. ¿Lo ve? La incredulidad es el pecado principal. Es el pecado de donde proliferan todos los demás pecados. ¿Por qué Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? Básicamente fue por incredulidad. ¿Por qué un hombre miente? Incredulidad. No confía en Dios que le puede sacar del problema en que está. Solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle que no hay otro pecado mayor que la incredulidad. Esta dice, Dios, no eres digno de mi fe, no eres digno de mi confianza, no eres digno de mi amor, no te quiero en mi vida. Bueno, Adrián, no puedo evitarlo. No soy supersticioso, ni religioso, ni puedo evitar si no puedo creer. Amigo, es ahí donde está equivocado. Está equivocado. El Santo Espíritu de Dios lo capacitará para que crea. Esa es la razón por la que la Biblia dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. La incredulidad no sale de la cabeza, sale del corazón. Es una predisposición contra el Todopoderoso Dios. Es el no confiar en el Dios que le ama. Ahora, yo puedo predicar eso, pero uno de estos días usted entenderá que el mayor pecado, el pecado padre, el pecado madre, el pecado de pecados, el que corona todo, es rechazar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Él sufrió, sangró y murió por usted. Él extendió su mano, envió al Santo Espíritu de Dios para que lo convenciera, envió su palabra. Lo tiene escuchando este mensaje y usted rehúsa creer en él. Un jurado puede declararle culpable. Su conciencia le culpa de errores, pero solo el Espíritu Santo de Dios lo convencerá verdaderamente de su pecado. Sí, el hombre es el pecador por lo que es. Sí, es pecador por lo que ha hecho. Pero el mayor pecado, el pecado de pecados, el pecado padre, el pecado madre, el gran pecado, el pecado condenatorio, es el pecado de la incredulidad. Permítame compartir lo que el Señor Jesucristo dijo. Deseo que por favor anote Juan 3. El que cree en Él, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Él no ha creído. No porque ha dicho una mentira,
ni haya robado, ni haya cometido adulterio. El precio por esos pecados ya fue pagado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado. Usted viene con fe y deposita esa fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rechace al Señor Jesucristo y usted está condenado porque no ha creído. Usted ha rechazado a Cristo. Ese es el mayor pecado. Y con este conlleva el castigo más grande. Ahora, aquí está la segunda verdad que no entenderá sino hasta cuando el Santo Espíritu de Dios le enseñe. No solo la verdad acerca del problema básico del hombre, la incredulidad, sino dos, la verdad de la provisión abundante del Salvador. ¿Cuál es la verdad acerca de la provisión abundante del Salvador? Que el Espíritu Santo ha venido. Cuando Él habla de justicia. Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿Cuál es la provisión abundante del Salvador? Se dirá, Él vino a sanar. No, Él vino a enseñar. No primordialmente. Vino para ayudar a los pobres. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino como Salvador. Vino a proveer justicia. Vino a proveer justicia. Nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y tomó mi pecado y su pecado sobre sí mismo. Fue colgado en una cruz y con su sangre pagó la deuda del pecado. Lo pusieron en una oscura tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y todo lo que Él vino a hacer fue cumplido. Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Le hablaba al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora regreso a casa. He terminado el trabajo que me encargaste y ascenderé las altas montañas de la gloria. Y el Espíritu Santo vendrá y Él les convencerá de justicia que pueden obtener por medio de mí. Ahora, la idea del mundo acerca de la justicia es tan deformada como la que tiene del pecado. La idea del mundo acerca del pecado es que el hombre es pecador por lo que hace. No, hace lo que hace porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es un mentiroso. El pecado está en el corazón. La idea del mundo acerca de la justicia está deformada. El mundo piensa que un hombre es pecador si hace algo malo. Y piensa que un hombre es justo si hace lo bueno. Y de alguna manera Dios es como Papá Noel, haciendo una lista, revisándola para ver quién se ha portado bien o mal. Y uno de estos días vamos a morir y nuestras cosas buenas y malas serán puestas en una balanza y Dios lo pesará todo. Si nuestras obras buenas pesan más que nuestras obras malas, Dios dirá, lo lograste. Si lo malo pesa más que lo bueno, Él simplemente dirá, fallaste. Esa es la idea del mundo acerca de la justicia. Pensemos por un momento. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios por hacer buenas obras, dar dinero, ayudar a los pobres, ser religioso y bondadoso, si pudiera ser tenido como justo por hacer eso, escúcheme, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz? Si usted puede salvarse por sus propias justicias. Présteme atención. Si usted pudiese salvarse por sus buenas obras, entonces el Calvario fue la equivocación más colosal de las edades. Piensen eso. Permítame darle un pasaje. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa? Cuando trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Significa que Él murió en vano. Si usted pudiera, por guardar los 10 mandamientos, ese es el significado de la ley. Si pudiera llegar al cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? Se dice, bueno, Pastor Rogers, soy una buena persona. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca de usted. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No habla de sus malas obras, sino de sus buenas. Ante Dios son como trapos de inmundicia. Estos eran los vendajes de los leprosos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarle eso.
Verá, usted puede cometer un mortal error al depender de su autojustificación. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Cuando cree en Él, primero, cambia lo que usted es. En el momento en que usted cree en Él. Recuerde, un hombre es pecador por lo que es. Jesús cambia lo que es. Los creyentes no son solo buenas personas, sino nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. De joven recibí a Cristo. Y Dios puso una nueva naturaleza en mi corazón. Tan nueva era esta que mis profesores se preguntaban, ¿qué pasó con Adrian Rogers? Fue un cambio radical. Pero no solo cambia lo que somos, también perdona lo que hayamos hecho. Recuerda que dijimos que somos pecadores por lo que hemos hecho. Bien, cada mancha, suciedad, negrura es lavada más blanca que la nieve y enterrada en la tumba del olvido de Dios. Pero no solo cambia lo que somos, no solo perdona lo que hemos hecho, sino que también nos da lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos justicia. Bien, permítame darle otro pasaje de la Escritura. Romanos 4, 5 y 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, Dios simplemente deposita justicia en nuestra cuenta. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya no usamos esa palabra mucho. Atribuir significa poner a nuestra cuenta. La próxima vez que compre algo, no le diga al cajero, cárgalo a mi cuenta. Dígale, atribúyalo a mi cuenta. Escuchen lo que Dios dice en las Escrituras. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios pone esa justicia en su cuenta. ¿Cuán glorioso es esto? Sí dice, pero no entiendo. Por eso oro para que el Espíritu Santo abra su corazón hoy. Cuando el Espíritu de Dios venga, le convencerá de justicia. La única justicia que usted podrá obtener a través de Cristo. Muchos no entienden esto. Van, se sientan en las iglesias pensando que lo que hacen es un favor a Dios por estar allí. Y no comprenden que necesitan nacer 2 veces. De nuevo pregunto, si la justificación viene por la ley, entonces, ¿por qué Jesús murió? El Santo Espíritu de Dios vino para enseñarnos que el problema básico del hombre es el pecado. El Santo Espíritu de Dios ha venido para enseñarnos que Cristo, el Salvador, es la provisión divina y que en Él tenemos justificación. La tercera verdad que usted nunca entenderá sin ayuda del Espíritu Santo es la verdad acerca del poder destruido de Satanás. La verdad acerca del poder destruido de Satanás. Jesús dijo que Él vendrá para enseñarnos acerca del pecado, la justicia y el juicio. Y describe el juicio en Juan 16:11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Note el tiempo gramatical aquí. No dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, será juzgado. No, Satanás ya ha sido juzgado. Usted necesita entender esto, porque algunos piensan que aún estamos esperando saber el resultado final. No, cuando Jesús enfrentó la cruz, esto es lo que dijo en Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado afuera. No cuando Jesús regrese 2000 años después, sino ahora es el juicio de este mundo. Amigo, cuando Jesús murió en la cruz, el hombre hacía las cosas más malévolas que pueda hacer, mas Dios ganaba la mayor victoria. Cuando Cristo inclinó su cabeza y expiró, el reino de Satanás fue destruido. La espalda de Satanás fue rota. Se dictó sentencia. Es un criminal condenado. El juicio concluyó. Él gobierna un reino condenado. Navega en un barco que se hunde. Satanás está arruinado. Arruinado. Devastado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la estupidez de la adoración satánica. ¿Por qué seguir a un perdedor? Ahora, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles.
Dios no hizo el infierno para usted. Mas le diré algo. Todo el que me escucha este momento, o cree en el Señor Jesucristo o no cree en Él, todos aquellos que creen en Jesucristo, un día serán como Jesús. De eso se trata la fe cristiana, llegar a ser como Jesús. Eso es lo que Dios hace. Dios quiere hacer a la gente como Jesús, que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata. Usted escucha a un hombre que un día será hecho a la imagen de Jesucristo. Pero permítame añadir, si usted falla en recibir al Señor Jesucristo, si se niega a creer en Él y más bien confía en su propia justicia, usted se está moviendo en dirección opuesta. Y uno de estos días usted será la perfecta réplica de Satanás. Usted será como Él. Será transformado a la imagen de Satanás y usted se irá al infierno preparado para el diablo y sus seguidores. Ese es un pensamiento aterrador. Permítame hacerle una pregunta. Cuando llegue a donde se dirige, ¿cómo estará? Todos nos dirigimos a algún lugar. Cada persona va hacia algún lugar. Existen aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han recibido su justicia y un día serán como Él. Pero si usted no lo ha hecho, le puedo asegurar que un juicio le espera. Amigo, si no es un creyente, ponga su mano sobre su pecho y siente el latido de su corazón. Eso es todo lo que existe entre usted y el infierno. Es todo. Un latido de su corazón. Pero si usted ha entregado su corazón a Jesús, si confía en el Señor Jesucristo, si usted ha dicho, mi problema básico es que no he confiado en Él, pero ahora confío en Él, Dios le dirá, te daré provisión abundante, te daré justicia. Por lo tanto, para ti no habrá condenación. Usted ya no pertenece a esa tribu que sigue a Satanás. Usted ha nacido 2 veces. Ha nacido de lo alto y va rumbo al cielo. Arrodillado hoy oré para que Dios le ayude a entender esto. Porque todo lo que yo puedo hacer es predicar. Es el Santo Espíritu de Dios que le dirá a usted la verdad acerca del pecado, la justicia, el juicio. Lo hará por medio de mis palabras, pero le enseñará si usted abre su corazón. Deje su orgullo en el polvo, por favor, y dígale, oh Dios, habla. Estamos estudiando la epístola de Santiago, que es eminentemente práctica. Hasta podríamos decir que es religión en ropa de trabajo. Y hoy quiero hablar de la anatomía del pecado. Así que veamos Santiago 1 desde el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En esta epístola de Santiago, la palabra tentación es usada con 2 significados. Algunas tentaciones son en realidad pruebas, no son cosas específicas para inducirnos a hacer lo malo, sino que son simplemente circunstancias que la vida pone frente a nosotros. Estas circunstancias son enviadas por Dios a fin de hacernos firmes y fuertes y para que maduremos. Pero las tentaciones que nos presenta Satanás son generalmente para que hagamos el mal, para que pequemos, para que caigamos. No son para fortificarnos, sino para debilitarnos y finalmente destruirnos. Y es mejor que usted esté listo porque el diablo tiene planes definitivos para sabotear su vida. Él ya ha cavado el pozo en el cual tratará de que usted caiga. Y usted será bombardeado con increíbles tentaciones en cada área de su vida. Por eso es importante que usted aprenda para no sucumbir, para que no sea atrapado en las redes de las tentaciones de Satanás. Y quiero que note 3 cosas importantes. Primera, una posibilidad definitiva. Segunda, una imposibilidad divina. Y tercero, una responsabilidad directa. Bien. Primero, una posibilidad definitiva. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Note que no dice, si es que alguno es tentado. Dice, cuando alguno es tentado, porque usted será tentado. Y alguien dirá, no, yo soy un cristiano. ¿Y qué?
Jesús fue tentado en todo, como nosotros. Y usted no es inmune a la tentación solo porque es cristiano. Por el contrario, se aumentarán, no disminuirán las tentaciones. Muchos piensan que si son cristianos, especialmente buenos cristianos, no tendrán ninguna tentación. Escuche, si Jesús mismo fue tentado, ¿quién es usted para que no lo sea? Todos sufrimos y sufriremos tentaciones. El momento en que usted es amigo de Dios, automáticamente se transforma en enemigo del diablo. Y cuando usted abre las ventanas de los cielos para recibir las bendiciones de Dios, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirle. Esto es algo que necesitamos aprender lo más rápidamente posible. Algunas veces les digo a los nuevos cristianos, si antes no se han enfrentado con el diablo, es porque él y ustedes iban en la misma dirección. Pero cuando dieron media vuelta, inevitablemente chocarán con el diablo. Tendrán una verdadera colisión con él. Hubo un hombre que trabajaba para un jefe malo, cruel. El trabajador era cristiano, el jefe no lo era. Y aunque el cristiano no tenía mucha educación, le contaba a su jefe que el diablo estaba tras sus huellas y que estaba teniendo problemas con la tentación. Un día los dos se fueron de cacería y el jefe le dijo, Juan, eres bastante extraño. Dices que eres cristiano y sin embargo siempre estás hablando de que luchas con la tentación y de que el diablo te persigue. Yo no soy un cristiano ni pretendo serlo. Y sin embargo el diablo nunca me molesta. ¿Cómo puedes explicar esto? Y Juan le contestó, jefe, suponga que cazamos 2 patos. El uno cae al suelo, muerto. El otro cae en el agua y aunque está herido, está vivo. ¿Tras cuál pato iría usted? Pues iría tras el pato que está vivo. Correcto. Ahora, con todo respeto, le digo, jefe, que el diablo sabe que usted es como un pato muerto. Mi amigo, eso es verdad. El diablo no tiene que preocuparse por algunos de ustedes, porque son como el pato muerto. Si el diablo está tras usted, es porque ve que en usted hay vida. Y no es difícil hacer la aplicación espiritual, ¿verdad? Habrá tentaciones. Todas las personas en todo el mundo tienen tentaciones, sean personas salvadas o perdidas. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, aunque la tentación sea fuerte, más fuerte será el poder que Dios le dará para vencer la tentación y para que salga victorioso. Pero un momento, no se enorgullezca. Nunca piense que llegará un momento cuando ya no será tentado. Esa manera de pensar es ridícula. La Biblia dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El hombre orgulloso tienta al diablo para que le tiente. Así que hay una definitiva posibilidad de ser tentado. Segundo, una imposibilidad divina. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie para que haga el mal, porque Él mismo no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, es absolutamente imposible para Dios el tentar a nadie. Por naturaleza, el hombre quiere culpar a Dios por su pecado, pero mucho de lo que llamamos disculpas o excusas por nuestro pecado es realmente nuestro deseo de culpar a Dios por nuestro fracaso. Ahora, de lo que yo sé, nadie abiertamente ha dicho, Dios me hizo pecar. Pero aunque no lo decimos verbalmente, lo pensamos, y hemos aprendido a disfrazar eso diciendo que Dios nos ha tentado con esto o con aquello. ¿Qué es lo que pasó en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron, y Dios vino buscándoles en el huerto para ver si reconocían su pecado. Pero ¿cuál fue la coartada o la excusa de Adán? Dios, la mujer que me diste me hizo comer del fruto prohibido. Como ves, Dios, no fue mi culpa, fue su culpa o la tuya, pero no la mía. En otras palabras, Adán le dijo que Dios era el que tenía la culpa y que lo que pasó es porque Dios mismo le puso en esa situación.
Ahora el apóstol Santiago le va a remover el piso si usted trata de culpar a Dios. Dice que hay dos cosas que son imposibles: que Dios sea tentado por el mal o que Él tiente para mal a alguien. No hay nada que Dios necesite, no hay nada que Dios quiera. Es todo suficiente en sí mismo. Y Él no tiene ninguna comezón que el diablo pueda rascar. Y Dios es completamente santo. Es lo opuesto del pecado, la antítesis del pecado. Por eso no puede ser tentado. Y ya oigo a alguien diciendo: un momento, Pastor Rogers, ¿no fue Jesús tentado y no es Jesús Dios? Ciertísimamente. Pero recuerde que Jesús no solo fue Dios, sino también hombre. Jesús fue tentado en su humanidad, no en su divinidad, y venció a Satanás ejercitando su poder divino como hombre, usando el poder de la palabra de Dios. Por eso dijo: escrito está. Si usted dijera que Dios le ha tentado, tendría la perfecta coartada, la excusa perfecta, porque nadie puede pelear contra Dios. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Si Dios le pone en una situación que está más allá de su control, usted estaría justificado en culpar a Dios. Pero sabe que aún en nuestros días estamos presentando excusas. Y aunque creo ya no lo decimos, la mujer que me diste, decimos: el medio ambiente en que me pusiste, las glándulas que heredé, los padres que me diste, la forma en que fui criado, y así por el estilo. Esa es la psicología moderna. El hombre no es malo, solo está enfermo. No es su culpa lo que hace, es algo que le sucede fortuitamente. ¿Se da cuenta? Nos hemos vuelto muy hábiles inventando coartadas y excusas. Le preguntaron a un hombre: ¿por qué bebe tanto? Y respondió: bebo porque mi mujer solo se pasa fastidiándome todo el día, criticándome todo el día. Así que bebo para escapar de mi mujer rencillosa. Y le preguntaron a la mujer: ¿por qué le critica y le regaña durante todo el día? Y ella contestó: porque lo único que hace es beber todo el día. Cada persona parece que tiene una coartada, una excusa para justificar lo negativo que hace. Nos hace falta valentía, por lo menos moral, para aceptar las consecuencias de nuestros errores. Tercero, una responsabilidad directa. Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pone la responsabilidad del pecado directamente a donde pertenece. Veamos los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. El pecado es un trabajo interior, interno, algo que sucede primordialmente dentro de nosotros. Ni siquiera podemos decir: el diablo me hizo hacerlo, porque lo que hacemos, lo hacemos nosotros mismos. Santiago habla de seducción. Un hombre inmoral puede seducir a una mujer, o una mujer inmoral puede seducir a un hombre. Pero no está hablando únicamente acerca de pecado sexual. No está hablando solo de adulterio, fornicación o inmoralidad. Pero usa esos pecados como ilustración para toda clase de pecados. Porque, reconozcámoslo, hay algo seductor acerca del pecado. Y quiero que note lo que el apóstol dice sobre la anatomía del pecado, para que esté atento al anzuelo del pecado. En el verso 13, Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído era una palabra común entre los pescadores, en referencia a los anzuelos y carnadas que usaban para atraer a los peces. El pescador debe saber lo que les gusta a los peces, y eso es precisamente lo que él pondrá en el anzuelo para atraerlos o seducirlos. Santiago dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia.
¿Sabe usted cómo un hombre conquista a una mujer o una mujer conquista a un hombre? Exactamente como un pescador atrapa peces, poniendo la carnada correcta en el anzuelo. ¿Sabe usted que el diablo siempre tiene listo un anzuelo con la carnada que a usted le gusta? En otras palabras, él le tentará con lo que a usted le gusta. Piénselo. Satanás incluso se atrevió a tentar a Jesús. Y le tentó por 3 veces y en 3 diferentes formas. ¿Qué es lo que el diablo estaba haciendo? Pues pescando. Gracias a Dios que Jesús no mordió el anzuelo. Note que primero hay un periodo de enamoramiento. El diablo se acerca a nuestro lado y nos corteja y como que nos hipnotiza con algún pecado. Lo pone justo delante de nuestros ojos. O puede ser lujuria, orgullo, una deshonestidad, una venganza o un sinnúmero de otras cosas. Es la forma que tiene el diablo para cortejarnos. En segundo lugar está el consentimiento, cuando usted es atraído y seducido. En otras palabras, cuando usted es atrapado. Verá, no es pecado mientras la carnada está en el anzuelo, aunque usted la vea. Pero mientras es cierto que usted no puede evitar que los buitres vuelen sobre su cabeza, sí puede evitar que hagan su nido en su pelo. ¿Lo comprende? Usted no puede evitar que el diablo ponga tentaciones frente a usted, pero cuando usted la acepta, se efectúa un matrimonio nada santo. Por el un extremo del pasillo viene su concupiscencia, o sea, un deseo malsano, impuro, depravado, y por el otro extremo del pasillo viene la voluntad. Y Satanás preside esta ceremonia. Y cuando la voluntad y la concupiscencia están de acuerdo, cuando la voluntad dice sí a la concupiscencia, Satanás sonríe, juntando esas dos cosas en un matrimonio infernal. Así que primero hay un cortejar, luego viene el consentimiento, luego el matrimonio, luego la concepción, y aunque sea un matrimonio no santo, nace un hijo, que por ser el fruto de un matrimonio anormal, es un hijo producto del pecado. La concupiscencia, cuando ha pecado y da fruto, ese fruto también será pecado. Al principio esto no parece malo de ninguna manera. Después de todo, un bebé ha nacido. Y eso la mayoría de las veces es motivo de regocijo. ¿Sabe que muchas personas se enorgullecen de su pecado? ¿Sabe cuál es el error que muchos predicadores cometen? El decirles a los jóvenes que el pecado no es agradable o que no encontrarán ningún placer en el pecado. Mientras tanto, los jóvenes viven en pecado porque encuentran placer y atractivo en el pecado. Creo que hay pastores que, aunque con buenas intenciones, tienen una manera muy negativa de hablar a los jóvenes, diciéndoles que no deben beber porque no hay ninguna diversión en la bebida. Les dicen que no deben fornicar porque no hay ningún placer sexual en la fornicación. Les dicen que asistan a la iglesia donde encontrarán diversión sana, santificada, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Eso entristece mucho mi corazón. Nuestros jóvenes son muy listos y despiertos y se divierten a lo grande allá afuera,
porque han descubierto que hay placer en el pecado. Y la Biblia habla de los placeres del pecado. Y cuando la concupiscencia y la voluntad llegan a un consentimiento, se produce una concepción, y el bebé que nace de ese pecado es real. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, aun el placer que produce el pecado. Si el pecado no fuera placentero, agradable, atractivo, nadie pecaría. ¿No le parece? ¿Y qué de usted? ¿Todavía esclavo de su propia concupiscencia? Entonces usted, aunque sea una persona religiosa, no conoce a Dios por medio del Señor Jesucristo, y si aún no conoce al Señor Jesucristo, quiere decir que sigue espiritualmente perdido. El diablo es demasiado astuto como para salir a pescar sin anzuelo y sin carnada. Un hombre iba por un camino llevando una canasta con maíz. Él iba dejando caer granos de maíz al suelo, y una piara de cerdos le seguía, comiendo el maíz que el hombre dejaba caer en el camino. Otra persona que observaba todo esto le dijo: Señor, esa es una manera muy extraña de alimentar a los cerdos. Y el hombre le respondió: Oh, no los estoy alimentando. Esa es la forma en que los llevo al matadero. Verá, el diablo tiene una canasta llena de los placeres del pecado y va dejando caer ciertos placeres en el camino de su vida, y usted estará feliz sirviéndose esos placeres sin darse cuenta que está rumbo al matadero, o sea, al infierno. Pero quiero que vea algo más todavía. Quiero que vea cómo se completa todo, porque es precisamente lo que muchas veces dejamos de ver. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El círculo de la tentación se ha completado. La razón por la que muchas personas no tienen temor de pecar es porque no miran lo suficientemente hacia adelante. No ven a dónde termina el pecado. No ven el cuadro completo del pecado. Usted necesita ver el producto final. Un gran hombre de Dios solía decir: usted puede comer del maíz del diablo si quiere, pero él le ahogará con las tuzas. El pan del engaño es dulce, pero después se transforma en cascajo. Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. ¿Ha notado que los más atractivos y profesionalmente bien hechos anuncios o propaganda son los de los licores y cigarrillos? Utilizan hermosos paisajes o preciosas flores para promocionar bebidas alcohólicas, o una fogata de un jinete solitario en la montaña para hablar de la compañía que significa un cigarrillo de tal o cual marca. Son comerciales poco menos que hipnotizadores. A los mercaderes de estos venenos no les importa gastar millones de dólares en estos anzuelos y carnadas, porque saben que con ellos usted será atrapado, y mientras más joven usted sea, mucho mejor, porque ellos quieren atraparle para toda la vida. Proverbios 23:32. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. No al comienzo, sino al final, cuando el pecado ha sido consumado. Ellos no quieren decir nada acerca del producto final o de la consecuencia del consumo de licores y de cigarrillos. Recuerdo que cuando era pastor de una pequeña iglesia, en el estacionamiento de la iglesia pusimos un anuncio grande contra el peligro de consumir una determinada marca de cerveza que era fabricada en esa ciudad. El anuncio era la foto de un hombre borracho, con una botella de cerveza en la mano, dormido junto a un tarro de basura, con moscas cubriéndole el rostro y un par de ratas alrededor de él. A los pocos días me llamó el dueño de la cervecería diciéndome que quería hablar conmigo. Y cuando nos reunimos para hablar, él me dijo: Señor Rogers, el anuncio que ustedes tienen en el estacionamiento
es discriminatorio contra nuestro producto. Yo le contesté: Señor, quiero que sepa que su producto está hecho con lágrimas, mezclado con sangre y con sabor a muerte. Si yo fuera usted, me pondría de rodillas y pediría perdón a Dios. Él se quedó sorprendido. No esperaba escuchar eso. Creo que él esperaba una disculpa de mi parte. Pero él, arrogante, me contestó: bueno, si es así como usted lo ve, le digo que su cartel hace discriminación a mi producto, y eso es más que suficiente para que yo le siga un juicio. Y yo le dije: ¡magnífico! Yo haré publicar esta foto en el periódico. Usted constantemente está bombardeando a nuestros jóvenes, pintando un cuadro con maravillosos escenarios, por medio de la radio, la televisión, el cine, las revistas, los periódicos y los enormes avisos en las carreteras, invitando especialmente a los jóvenes a consumir su producto. Y cuando nosotros ponemos en nuestro estacionamiento un cartel con la foto de un borracho, usted viene a amedrentarnos con un juicio. Mire, nosotros quitaremos este anuncio cuando usted quite los suyos. ¿Lo ve? Ellos no quieren mostrar su producto final. Ellos no quieren mostrar en sus anuncios a hombres y mujeres, especialmente jóvenes, borrachos, dormidos sobre su propio vómito. Ellos no quieren mostrar hogares destrozados por el uso y el abuso de bebidas intoxicantes. No muestran a los vehículos chocados y retorcidos porque sus conductores estaban bajo la influencia del alcohol. No muestran las salas de emergencia de los hospitales, especialmente durante los fines de semana o durante días festivos, en donde doctores y enfermeras están tratando de salvar las vidas de personas heridas con armas blancas o armas de fuego usadas por personas bajo la influencia del alcohol. Tampoco muestran las fotos de miles y miles de personas en sillas de ruedas que fueron atropelladas por vehículos manejados por borrachos. Eso jamás lo muestran. Lo que muestran es a gente joven, mujeres hermosas, hombres apuestos, unas veces elegantemente vestidos, en impresionantes salones de baile, otras veces en atractivos trajes de baño, en maravillosas playas o en lujosos yates. Ese es el anzuelo y la carnada que lanzan para atrapar a los incautos. El producto final es una obra de arte del diablo. Busque Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y aquí está hablando de una mujer inmoral, una prostituta. Es una mujer seductora. Es una obra maestra del diablo. Los labios de esta mujer son dulces como la miel. Saben decir suaves y seductoras palabras. Saben las respuestas filosóficas a por qué lo hace y que no es malo. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. I'm
Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Ni pecaminoso. Además, si todo el mundo lo hace, debe ser bueno, ¿verdad? ¿Cómo se puede rechazar algo así? Pero quiero que vea aquí el producto final, el trabajo de arte del diablo. Proverbios 5, versos 4 y 5. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seguramente hay muchos religiosos materialistas que me están escuchando ahora mismo y que no están pensando en emborracharse ni cometer ninguna inmoralidad, por lo cual se sienten muy orgullosos. Bueno, busque Jeremías 17:11. Recuerde que estamos hablando del producto final, y aquí Jeremías habla del materialismo. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Cuando un hombre se enriquece injustamente, y parece que se goza de esa riqueza, la Biblia dice que morirá en la mitad de sus días, y tendrá que dejarlo todo. Y en este caso es un hombre insensato. Y algunos dirán, bueno, pastor, yo no robo, soy un buen hombre de negocios. Escúcheme. Usted puede ser un sagaz hombre de negocios que no hace nada fuera de la ley, pero lo que hace es inmoral. Se aprovecha de las demás personas. Pero algunos no hacen eso, sino que son adictos al trabajo porque alguna vez escucharon que deben ganar todo el dinero que puedan, tanto y en cuanto lo hagan honestamente. Mi amigo, ese es un pésimo consejo. Nadie tiene el derecho de ganar todo el dinero que pueda, porque si está ocupado en ganar todo el dinero que pueda, no tendrá tiempo para nada más, no tendrá tiempo para orar, ni para ir a la iglesia, ni para testificar, ni para interesarse en la vida de su cónyuge o de sus hijos. Ha hecho del dinero su Dios. Y aunque no hay nada de malo en el dinero en sí mismo, es terrible cuando descubrimos que en vez de tener nosotros dinero, es el dinero el que nos tiene a nosotros. Mi amigo, si usted es un materialista, es mejor que vea el producto final. Es mejor que vea no solo el anzuelo, sino la carnada que está en el anzuelo. Todo lo que usted tiene lo dejará en la mitad de sus días, y en postrimería usted habrá sido un insensato. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No mire las cosas por lo que son. Mire cuál es el fin de esas cosas. Hay una definitiva posibilidad de que usted sea tentado. Hay una definitiva imposibilidad. Dios no tienta a nadie. Y hay una directa responsabilidad cuando cada hombre, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y cuál es la respuesta para todo esto? La respuesta, por supuesto, es Jesucristo. Solo por medio del Señor Jesucristo usted puede vivir como debe vivir. ¿Por qué? Verá, un hombre cae en tentación, una mujer cae en tentación, porque están tratando de satisfacer algo dentro de ellos. Pero recuerde que Dios nos hizo, y nos hizo de tal manera que no podamos tener nunca verdadera satisfacción, a menos que tengamos a Jesucristo. Dios hizo a los peces
para que nadaran en lagos, ríos y mares. Dios hizo a los pájaros para que volaran libremente en el aire. Y Dios le hizo a usted para que usted le conozca, para que le ame y para que le sirva. Y Dios hizo algo por usted que no lo hizo para nadie más en la creación. Dios le dio de su espíritu. Dios le hizo a su imagen y semejanza. Y usted nunca encontrará genuino descanso hasta que descanse en el Señor Jesucristo. Y hasta que eso suceda, usted será como un pez en un árbol o como un pájaro en el agua. Se sentirá desadaptado. Será como una pieza cuadrada, tratando de quedar bien en un hueco redondo. Y el diablo viene y ve ese deseo suyo, y es un deseo legítimo dado por Dios mismo. Y él tratará de que usted satisfaga ese legítimo deseo en una forma ilegítima, y eso es pecado. Pero en Jesús y por intermedio de él, sus deseos serán satisfechos legítimamente. Por lo tanto, la manera de vencer la tentación es recibiendo a Cristo como Salvador, amándole, sirviéndole. Alrededor nuestro tratamos de encontrar lo que el corazón anhela, sin que haya sido contaminado por el pecado. He descubierto el secreto de dónde encontrarlo. Solo en Jesús hay verdadera satisfacción. Jesús es todo lo que el mundo necesita. Caminamos a ciegas porque el pecado nos ha enceguecido. Debemos abrir las negras cortinas de la noche y mirar a Jesús para que la luz resplandezca. Pero Jesús no solo es la respuesta para la tentación porque nos satisface, sino que además nos fortalece. El Cristo que vive en usted le dará el poder para vencer al enemigo, el diablo, y el Espíritu Santo le prevendrá sobre anzuelos y carnadas. Y el Espíritu Santo le dirá, mira, tú no necesitas eso. Cuando usted se salva, Dios le hace una nueva criatura. San Agustín, ese gran cristiano de épocas pasadas, en su juventud fue un joven disoluto, inmoral. Desperdiciaba su vida con prostitutas y con personas de vidas degeneradas. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y fue salvo y nació de nuevo. Seguía siendo joven con todo el fuego y la pasión de su juventud, pero ahora era salvo. Jesús había tomado residencia en su corazón. En su tiempo sencillamente le llamaban Agustín. Siendo ya salvo, un día Agustín caminaba por una calle cuando una de sus ex amigas prostitutas le vio y le llamó a viva voz. Él pretendió no haberle escuchado y comenzó a caminar en dirección opuesta a la que ella llevaba. Ella volvió a insistir llamándole, «¡Hey, Agustín, soy yo!» Y él, sin detenerse, le contestó, lo sé, pero yo ya no soy yo». Y eso es lo que Jesús hace en usted. Pablo dijo, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús no solo es la fuente de su satisfacción y la fuente de su fortaleza, sino que además un día le llevará al cielo para que usted esté con Él para siempre. Yo anhelo que usted conozca a Jesús. La única forma digna de vivir es viviendo la vida cristiana. Yo oro porque usted se salve. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero este creer no significa un creer intelectual o emocional. Recuerde que el diablo también cree en Dios, y sin embargo sigue siendo diablo. Este creer en Jesucristo significa tener total y absoluta confianza en Él. ¿Está usted listo para confiar en Jesús? ¿Puede usted en su corazón decir con la sencillez de un niño, Señor Jesús, necesito que me salves, y este mismo momento deposito toda mi fe en ti? Ore esa sencilla oración y le aseguro, basado en las promesas de la palabra de Dios, que Jesucristo le salvará, porque sigue siendo verdad la promesa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y el mismo Dios que me salvó a mí cuando no era más que un jovencito, es el mismo Dios que le salvará a usted, si usted confía en Él y por fe le recibe en su corazón como su Salvador y Señor.
porque Él murió por sus pecados en la cruz, para perdonarle y salvarle. Y cuando Él le salve, le dará completa satisfacción. Y cuando Él sea su satisfacción, le dará fortaleza. Y cuando tenga esa fortaleza, le dará seguridad eterna. Todo esto será una bendita realidad en su vida cuando reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo este mismo momento, acérquese humildemente al trono de la gracia. Arrepiéntase de sus pecados, dé un giro de 180 grados a su vida y entréguele a Jesús el control total de su vida. Pídale que le ayude a ser un testimonio vivo de su gracia y misericordia y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Todo esto pídalo en el nombre del Señor Jesucristo.